Nueva hoy día y la intención es que escuchen el mensaje y sean salvos, ¿sí? Así que por favor, ¿me ayudan con eso, hermano? ¿Amén? Amén. También otra cosa, ¿sí? Como soy más o menos para predicar, cada vez que predico acá al frente siempre digo algo extraño o raro o hago una broma que dos nomás se ríen. Déjala pasar, concéntrate en el mensaje, ¿sí? Bueno, hermano, antes de comenzar vamos a orar y que el Señor bendiga este mensaje. Padre Santo, Señor, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de compartir tu verdad, Señor. Ayúdame, Señor, a poder entregarla fielmente, Señor, a que, Señor, tú obres, Señor, en esta palabra. Toque el corazón de las personas que nos visitaron por primera vez y toque la vida de los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El título de este mensaje es Tu última oportunidad. La predicación se va a basar en los dos ladrones que estaban al lado de Jesús. Cada uno de ellos tuvo una oportunidad. Los dos tuvieron una oportunidad de salvación, pero solo uno de ellos fue salvo. Sí, los dos tuvieron oportunidad de salvación, pero solo uno de ellos fue salvo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 23. Libro de Lucas, capítulo 23. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Dice la palabra del Señor así: uno de los malhechores, eso significa ladrón, que estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibía lo que merecía nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De eso quisiera hablarte en esta noche, mi hermano. ¿Sabes que los dos tuvieron una oportunidad? Solo uno fue al paraíso. Todo esto estaba sucediendo bajo el contexto de que Cristo estaba siendo crucificado. Ellos, sí, podemos ver, por ejemplo, desde el libro de Marcos, capítulo 15. Vamos rápido a Marcos, capítulo 15, versículo 16. Podemos ver aquí el 15, 16. Dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniendo una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, les desnudaron la púrpura y le pusieron su propio vestido y le sacaron para crucificarle. En este contexto estaba aquí Jesús, estaba siendo golpeado por los soldados, y los soldados estaban burlando del Señor Jesús. Luego que pasó eso, lo hicieron al Señor Jesús llevar la cruz. Cuando Jesús estaba llevando la cruz, necesitó a alguien que cargara la cruz con él. Hasta que Jesús llegó al monte y luego lo crucificaron al Señor Jesús. Y los dos ladrones que estaban a la par del Señor, uno se burló de él, pero el otro creyó. El que se burló, dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 23, dice la palabra ahí, y usa una palabra que es injuriar. Esta palabra significa atacar verbalmente a alguien con desprecio, con burlas, con insultos, con calumnias. El ladrón no solo estaba expresando un desacuerdo, se estaba sumando a la burla de los soldados romanos, de los líderes, de los religiosos que estaban bajo, ¿sí? Y que estaban bajo ahí y burlándose del Señor con sarcasmo. Desafiaban al Señor y lo despreciaban. No tuvieron misericordia de un hombre que estaba agonizando en la cruz. Escogieron ellos burlarse de nuestro Señor Jesús. Y el ladrón usó
esa palabra que es injuriar, también se burló de nuestro Señor Jesús. Y le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y mire, hermano, es el mismo corazón que tiene ahora este mundo. Se burla de nuestro Señor Jesús. Se burla de la cruz de Cristo. Y se burla del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Y este malhechor siguió con la burla al Señor. Quizás porque escuchó el escarnio a Jesús. Y decidió creer lo que los soldados romanos y fariseos y los judíos y no judíos decían en contra del Señor. Vemos cómo los soldados se burlaban de nuestro Señor Jesús. Luego vemos en Marcos 15, vemos ahí en el versículo 29, 15-29 vemos ahí. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo y desciende de esta cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Qué te estoy diciendo, hermano? Estoy intentando que hagas una imagen del momento Al Señor Jesús comenzaron a burlarse del momento que lo desnudaron, lo comenzaron a golpear y a lastimar. Le pusieron una corona en su cabeza. Y se burlaba y le pegaban y le escupían. Y le decían, profetiza, a ver quién te pegó. Luego que salió Jesús, cuando iba en camino le gritaban, le insultaban. Aún lo mismo, los fariseos y la gente que pasaba por ahí se burlaba del Señor diciendo, sálvate a ti mismo. Estaban todos burlando del Señor Jesús. Toda la multitud se estaba burlando de Él e insultándole. ¿Y sabes qué? El ladrón, en la última oportunidad de su vida, decidió escuchar lo que los otros decían en vez de mirar a la cruz de Cristo. Y así sigue pasando en el mundo hoy en día. Muchos de los que están acá miran al mundo, miran lo que dicen otros acerca de Jesús, pero no vienen a la verdad. No ven al Señor ahí en la cruz y en el sufrimiento. Si lo vieran, serían salvos. Y mi hermano que estás hoy día acá, que nos visita, también para los que nos visitan, escucha esto. Hoy necesitas salvación y perdón de pecado. Dios te ha traído con ese propósito aquí. Escucha la palabra del Señor. No escuche lo que digan otros del Señor Jesús. Escucha lo que la palabra de Dios dice del Señor Jesús. Muchos no quieren creer en el Señor Jesús. Hoy en este mundo se ha levantado todo pensamiento ateo y hay un montón de pensamientos que van en contra de la verdad de Dios, distorsionando al Jesús de la Biblia y presentando a un Jesús medio afeminado, socialista. Eso es lo que hablan aún en iglesias, que tienen a este Jesús según su apariencia, pero no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia murió por ti, mi hermano, y Él es Dios mismo encarnado, hecho hombre, con el poder suficiente para salvarte. Pero ¿sabes qué? El ladrón escogió escuchar a los que insultaban allí. Escucha esto, mi hermano. Todo esto que insultaban a Jesús, ¿sí? Con la declaración de su boca, nos da a entender que no creían en Jesús como el Salvador y Mesías. Le humillaron, le golpearon, le castigaron y escupiendo y burlándose de él. Esto es lo que escuchó el ladrón y esto es lo que creyó. Para él Jesús fue un simple hombre. El ladrón despreció lo último de su vida para burlarse del que lo podía salvar. ¿Sabes qué, hermano? El ladrón gastó su último momento de gracia en burlarse. El ladrón gastó, escucha, su saliva, así como aquellos que le escupieron al Señor Jesús. El ladrón gastó su saliva para injuriar como los soldados. Oh, en qué parte oscura y profunda están esas almas que escogieron burlarse del Jesús y no creer en Él. Mi hermano, oh, en qué parte profunda
oscura y caliente están gritando y sufriendo esas almas que decidieron burlarse de nuestro Señor Jesús. Oh, ¿en qué parte oscura están estos que malgastaron su saliva escarneciendo a nuestro Salvador? Esa saliva misma ellos ahora desean tener para saciar su sed, porque en el infierno es un lugar de sufrimiento eterno. Y ellos están deseando ahora mismo que su sed fuera saciada. Dice en el libro de Lucas capítulo 16 del 24 al 25, hablando del rico y Lázaro. El rico le pide en el seno de Abraham, le pide a él que venga Lázaro, si no me equivoco, sí, que moje la punta de su dedo, sí, para mitiguar la sed que tenía el rico. Eso nos da a entender que este rico estaba sufriendo en el infierno. Y este ladrón y los que se burlaban del Señor Jesús decidieron gastar las últimas gotas de su saliva en burlarse de nuestro Salvador. Y así muchos soberbios y orgullosos deciden gastar su saliva en burlarse de nuestro Señor Jesucristo, en burlarse de la verdad, en burlarse de su iglesia y en burlarse de su palabra. Y hoy te digo una cosa, oh, ¿dónde están estos? En las oscuridades, las profundidades calientes del infierno, donde el gusano lo está comiendo y devorando, y donde están gritando eternamente: auxilio, socorro, sáqueme de aquí. Y están sufriendo y no van a salir ahí hasta la eternidad, por la eternidad. Van a pasar los siglos y van a seguir ahí, deseando salir de ahí, porque escogieron gastar su saliva en burlarse en el Señor Jesús. ¿Por qué no lo usaron para arrepentirse y rogar perdón? ¿Sabes qué? Este ladrón decidió burlarse del Señor Jesús. Ahora yo me hago una pregunta: ¿cómo el ladrón llegó a este momento en su vida? ¿Viste que antes de crucificar al Señor Jesús le dieron la oportunidad de liberar al Señor Jesús o a Barrabás? Y el pueblo escogió a un ladrón en vez de elegir a nuestro Señor Jesús. ¿Y sabes qué, mi hermano? ¿Por qué no le tocó la suerte a este ladrón de ser uno de ellos que ser liberado? Pero sin embargo no le tocó esa suerte. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Me hace pensar por qué él estaba ahí. ¿Qué hizo en su vida para llegar a ese punto que él estaba haciendo crucificado a la par de nuestro Señor? Muchos de nosotros diremos mala suerte y desgracia, pero fue una oportunidad de Dios para él, para que sea salvo en el último momento de su vida. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Por qué el ladrón llegó hasta esa situación? Quizás por culpa de la sociedad. Quizás vivía en una sociedad como el justo Lot, que vivía en una ciudad perversa y degenerada. Esa perversidad influía en la sociedad, de tal modo que cuando llegaron dos ángeles a donde estaba Lot, que era Sodoma y Gomorra, estos hombres vieron a estos ángeles e intentaron acostarse, o sea, tener relaciones sexuales con estos dos hombres. Quizás el ladrón vivía en una sociedad donde el robo estaba normalizado. Y acá voy a tocar algo que hace años no he escuchado, que debemos decirnos. La sociedad tucumana tiene como normalidad o como cosa liviana el robo. A los tucumanos se le conocen como gato. Qué mal ejemplo. Qué mal ejemplo. Y esa sociedad en la que nosotros vivimos, que miran como cosa liviana el robo, que dice, es lo normal, ya me va a tocar la oportunidad a mí. Y ¿sabes qué? Cristianos que piensan de la misma manera. Alguien tiene que decirlo, hermano. La cultura del robo está mal delante de los ojos del Señor. Amén. La cultura del robo está mal delante de los ojos del Señor. La Biblia dice en Éxodo 20:15, no hurtarás, no robarás.
¿Qué dice la Biblia? No robarás. Mi hermano, la cultura que nosotros tenemos ha normalizado el robo, el hurto. ¿Y sabes qué, mi hermano? Esta manera de vivir nos ha llevado a la situación en la que está nuestra provincia. Y déjame decirlo y que se enoje, que se le cante la gana. Anteriormente teníamos políticos que decían esto. Y uno de sus gobernadores decía, si yo no hubiera estudiado, me hubiera dedicado a robar. Escuchar el pensamiento perverso de los que nos gobernaba. Escuchar el pensamiento perverso ese, que decían que robar era mejor, que robarle al rico era mejor. Robar está mal si le robas al rico, al pobre y al necesitado. A todo está mal, porque hurtar, la palabra del Señor nos dice que es pecado. Entonces, mi hermano, la sociedad ha normalizado este pecado en nuestro contexto aquí ahora mismo. Pero como cristianos debemos predicar y vivir una vida de ejemplo. Lo que no es tuyo, no es tuyo. No lo levantes, no lo tomes, no te lo agarres. No es tuyo. Si querés y necesitas, hay una palabra que se llama trabajar. Trabajar. Mi hermano, ¿sabes cuántas veces he ido a casa de personas que yo sé que viven del hurto? Estábamos predicando, Fernando no me va a dejar mentir. Ya vengo, voy a hacer un laborito, dijo el marido. Metió así un cuchillo en la mochila. Agarró en la mochila, ya vengo, en un rato dijo. ¿Acaso fue a comprar y cortar fiambres? No. Fue a robar. Y en esa sociedad tenemos, hermana, que estás aquí, quizás personas que no ha visitado, si tu marido anda metido en eso, decirle que es un pecado delante de los ojos de Dios. Si alguien en tu casa, tu hijo, tu hija, alguien que está ahí, ha robado, decirle que es un pecado delante de los ojos de Dios. El ladrón hubiera deseado que tenga a alguien a la par y que le diga, hijo, robar está mal. Y esta cultura en nuestra provincia debe cambiar. Y el que lo tenemos que cambiar somos nosotros los cristianos. Con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Y ¿sabes qué, mi hermano? Necesitamos cambiar esto en nuestra vida. Quizás el contexto en el que él vivía lo empujó a robar. Pero no podemos justificar eso, mi hermano. ¿Sabes que andamos en barrios donde hay todo de la misma clase? Y yo me puedo dar cuenta, este roba, este vende droga y este vive bien. Esta familia sacrificada, esta familia hace lo que se le canta la gana y esta familia no, hace lo correcto. Y nos damos cuenta en su apariencia de hablar, en su apariencia de vestir, cómo escucha la palabra del Señor y cómo la recibe. Y nos podemos dar cuenta, pero hermano, necesitamos cambiar este pensamiento en nuestra mente. Quizás la causa por qué el ladrón estaba allí o llegó a ser ladrón, quizás por su familia. Quizás su familia se dedicaba a esto y normalizó esto. Lo vio como algo fácil y rápido y normalizó. Quizás no. Quizás también nunca escuchó a su padre. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1. Libro de Proverbios capítulo 1. Libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9, dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consista. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, o sea, vamos a planificar matar a alguien. Acechemos sin motivo al inocente. Lo tragaremos vivo como el Seol y entero como lo que cae en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, o sea, por lo hurtado. Llenaremos nuestras casas de despojos. Si no entendés esa palabra, quiere decir, llenaremos nuestra casa de los robos, de lo hurtado. Y luego dice esto:
¿Dónde me quedé? Versículo 14. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todo una misma bolsa. Está diciendo, mira, lo que robemos lo vamos a juntar. Todo lo que robemos va a ser para todos. Eso dicen. Escucha lo que le dice el Señor. Y un hijo acá. Y es Dios mismo hablándole. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de su vereda. Joven, vos que querés mentirle a tu mamá, que le decís, yo me junto con ellos pero no hago nada. Mentira, mentira, sinvergüenza. Te estás juntando con personas que te van a llevar a hurtar. Y la palabra de Dios es clara. No te da la opción de negociar. Te dice, apártate, apártate. No me vengas a chamullar y quieras chamullar a tu mamá. Dice la Biblia, apártate, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos para derramar sangre. O sea, están a punto de matar a alguien. Cuidado, porque quizás seas vos. Y dice la Biblia, porque en vano tendrá la red ante los ojos de toda ave, porque ellos a su propia sangre ponen acechanza. O sea, ellos mismos caen en eso y a su alma tienen lazo, se enriedan en eso. Y toda la senda tales son las sendas de todo lo que es dado a la codicia, el cual quita la vida de sus poseedores. ¿Cuál es el fin de los que andan hurtando según las Escrituras? Es que puedes terminar muerto. Hay una cultura entre los jóvenes hoy día de hacerse el guachito, el turro, y hacerse el piolo y contarlo como una aventura sobrenatural, que robaron y tomaron lo que es ajeno. Dañaron a una familia que con sacrificio compró algo. Y aquí hay sinvergüenza y hasta suben por internet lo que recién trabajaron o laburaron. Hermano, esto no se tiene que permitir en nuestra sociedad. Nosotros lo dejamos pasar, pero hasta que nos toca, ¿cómo nos duele? ¿Cómo nos duele cuando nos toca? ¿Cómo nos duele? Y lloramos por nuestros hijos. Y decimos, me lo han matado como un pajarito. Sin vergüenza, andaba robando y vos sabías. Pero no te importaba porque escogías o te gustaba lo que traía a la casa. Yo sé que es un poco duro, pero esta verdad se la tiene que decir, mi hermano. No podemos como cristianos y como persona que alguna vez ha escuchado la palabra del Señor seguir en esta manera. Tiene que haber un cambio en nuestra vida y el cambio tiene que ser radical. No importa, hermano, no negociemos con la maldad, no negociemos con eso. Prefiramos que nuestros familiares no nos hablen. Quizás prefiramos que nuestro hijo se vaya o lo corremos de la casa, o tu marido, pero no negocies, no negocies. Escoge, hermano, hacerlo recto ante los ojos del Señor. El ladrón estaba allí porque no escuchó quizás a su padre, no lo escuchó. Dicho sea de paso, me da asco de aquellos cristianos que dicen que son cristianos, pero hablan como si fuera un turro, un ladrón, y dicen, ay, ¿sabes qué? Cuando era yo andaba robando, andaba haciendo cosas. O me acuerdo de la vieja maña, pecador, deja todo eso. Y sabes que hay jóvenes que se mofan, se burlan de esto. Hermanos, veamos un ejemplo. Mira, en Primera de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 2, los dos hijos de Elí, ¿sí? En el versículo 12, parece que no lo escribí bien. Bueno, vamos al versículo 17. 2:17 de Primera de Samuel.
Dice, era pues grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Perdón, yo estaba leyendo mal, perdón. Vamos al versículo 12, así es. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, el cual alguno ofrecía sacrificio. Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfión de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfión, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todos los de Israel que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para los sacerdotes, porque no tomará de ti carne sino cruda. Y el hombre le respondía: quema la grosura primero y después toma tanto como quiera. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo tomaré por la fuerza. Era pues grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Escucha, estos dos hijos de sacerdote se tomaban cosas de la ofrenda que no le era permitido, pero ellos se lo agarraban y se lo quedaban. En pocas palabras, estaban hurtando las ofrendas que iban para el templo. Y no solo eso se quedaban. La Biblia dice que ellos se acostaban con las mujeres que velaban en el templo. Estos dos hombres eran perversos delante de Dios, y Dios los destruyó. Dice el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todos los que hacían sus hijos con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En el versículo 13 del capítulo 3, mira lo que dice. Ahí anteriormente, en los versículos anteriores, el Señor viene juzgando a Elí, o sea, el padre de estos dos hombres. Y le dice en el versículo 13, le dice: y le mostraré yo que juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. No le ha dicho, él no lo ha cambiado, sino le ha dicho, él no lo ha estorbado. Mi hermana, mi hermano, visita que estás hoy día. Si tenés hijos rebeldes que andan haciendo el mal, mínimamente estorbarlo. Mínimamente estorbarlo. Mínimamente. ¿Cómo lo puedo estorbar? Aunque él te pide hacer algo malo, vos decirle que no. No. No, y si se quiere ir, que se vaya él por su cuenta y no porque lo mandás. Me sorprende de aquellos padres que dicen: mi hijo no puede venir a la reunión de jóvenes, pero lo llevan a la fiesta donde pueden drogarse, a un 15 donde pueden perder la virginidad, y lo llevan a un montón de lados donde el mundo le va a hablar, lo va a alejar de las cosas del Señor y no les importa nada. Pero después vienen llorando, diciendo que en 2 meses, en 1 mes, cambien al hijo. ¿Y sabe qué, mi hermano? El consejo que da: Elí estaba sufriendo, y por la culpa de sus 2 hijos, no solo murió él y fue castigado por el Señor, sino que el pueblo entero sufrió por sus 2 hijos. Y no solo eso, la gente no quería acercarse y menospreciaban las cosas del Señor por el mal ejemplo de sus 2 hijos. Pero vemos en contraste a Ana. El ejemplo de Ana dice en 1 Samuel capítulo 1 del 24 al 28, Ana lloraba y deseaba que tener un hijo. Cuando Dios le concede, ella sabe lo que hace, lo entrega al Señor Jesús. Y no solo ello, ella velaba, cuidaba por ello. ¿Sabe dónde se crió Samuel? En el templo de Dios, en el templo. Ve, hermana, ve, hermano, que sí da resultado traerlo a la iglesia, aunque él no quiera traerlo igual. Escúchame una cosa, vos lo has mandado igual a la escuela a tu hijo y a tu hija, y lo has obligado y le has pegado todo para que vaya, para que no te quiten el plan algunos. Y ¿sabes qué, mi hermano? De la misma forma podés hacer con tu hijo para traerlo a la iglesia. Hay 2 decisiones importantes en mi vida que ni siquiera yo la tomé: venir a la iglesia y estudiar el seminario. Mi papá me ha dicho: vos vas ahí, chao, chao, chao.
Chao. Y necesitamos esos padres que vuelvan y digan eso. Vos vas a hacer lo recto y lo correcto delante de Dios y delante de mis ojos. Porque si no, hermano, Dios te lo va a tomar a cuenta vos. Te lo va a tomar a cuenta vos. Hermano, mínimamente estorbalo a tu hijo. Estorbalo. Porque no tuvo un padre que lo estorbó. Ese ladrón estaba ahí en la cruz, muriendo, a punto de morir. Y un hombre que desde pequeño se dedica a burlarse de las cosas del Señor y a insultar y a tratar con desprecio a Dios y las cosas del Señor, hay una posibilidad de que esa persona no reciba a Cristo. ¿Por qué? Porque se burlará si le presentan la verdad. Pero quizás tenga perdón de Dios. Terminando, hay un segundo ladrón a la par del Señor. Vamos a Lucas 23. 23, rapidito a Lucas 23. Libro de Lucas, capítulo 23. ¿Sabes que el otro ladrón a la par del Señor? El otro ladrón a la par del Señor dice, versículo 40 dice, respondiendo el otro le respondió, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Estás crucificado a la par de Dios y decidís burlarte? ¿No tenés un mínimo de temor por lo menos para reverenciar a Dios? Versículo 41. Mirad esas palabras que dice, nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibía lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué estaba haciendo? Reconociendo su pecado y su condición. Él estaba dándose cuenta de su pecado y su condición. Pero lo que más me llama la atención en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la declaración que él hizo dice en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mi hermano, tengo dos posibles o tres posibles hipótesis. ¿Por qué él dijo esta palabra? Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Eso quiere decir que el ladrón sabía que el Señor era el Rey del Rey y el Señor de señores que iba a venir a reinar. Amén. Por eso le pide eso. Mi hipótesis es la primera. Quizás él era de familia judía y se desvió y se dedicó al delito. En la ley judía, los padres estaban obligados a enseñar desde pequeño a sus hijos la ley del Señor. Y en la misma ley, ellos entendían y sabían que iba a venir un Mesías a reinar. Entonces hay una hipótesis que posiblemente él ya sabía la verdad. Pero ¿cómo estaba haciendo? ¿Cómo estaba a la par del Señor? Estaba siendo crucificado como ¿qué? Como ladrón. O sea, es posible que quizás, para que lo entendamos en un contexto ahora, quizás era un hijo de pastor que sabía la verdad, pero estaba siendo crucificado ahí como ladrón. Y ¿sabes qué? Mi otra hipótesis es, quizás él era un gentil que escuchó del Mesías, pero se desvió. Hay un centurión que escuchó del Señor Jesús y fue al Señor Jesús con mucha fe, y aún el Señor Jesús se impresionó de él. Mi tercera hipótesis es que él vio en los últimos momentos a Jesús y supo que él era el Mesías. Quizás escuchó, vio y supo cómo castigaban a Cristo. Esto es una hipótesis, no es lo que no dice la Biblia eso. Quizás estaba en una cárcel a la par del Señor Jesús. O quizás ellos mismos vieron el escarnio al Señor Jesús, cómo estaban golpeando al Señor Jesús la noche anterior y se burlaban de él, cómo la gente hablaba de él. Quizás vio o escuchó cuando Jesús iba cargando esa cruz, escuchó que era el Mesías. O quizás no, quizás en la cruz vio al cartel que dice Rey de los Judíos. Quizás recordó lo que enseñaba su mamá cuando era chiquito. Quizás recordaba lo que su papá le había enseñado. Benditas madres, y gracias a Dios por esos padres que le enseñan la Biblia a los hijos y le enseñan a memorizar.
Escúchame, mi hermano, tarde o temprano ellos vuelven a recordar eso. Quizás vio el cartel, aunque ese cartel era para burlarse de los judíos y del Señor, pero decía Rey de los judíos. ¿Sabes qué, mi hermano? Presta atención a este último momento. ¿Sabes que él quizás vio al Señor Jesús ahí y vio el cartel que decía Rey de los judíos y se recordó cuando mamá lo sentaba ahí y le hablaba del Señor Jesús, cuando papá le enseñaba y lo hacía memorizar los versículos de la Biblia? Quizás escuchaba cuando le enseñaban en las plazas o en la sinagoga la verdad del Señor. O quizás fue uno de los que estuvo cerca de Jesús y escuchó sus enseñanzas y vio las enseñanzas, los milagros, el poder del Señor Jesús. Y quizás era eso, quizás recordaba los milagros, quizás recordaba cómo Jesús resucitaba a los muertos, quizás recordaba o quizás se acordaba que era ese mismo Jesús que le dio un pedazo de pan y pescado y comió. Quizás estaba recordando eso y eso hizo que él mirara a Jesús. Quizás estaba pasando eso en la cabeza de él, quizás no, o quizás sí, pero quizás también escuchó esta frase que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabes qué, una cosa, mi hermano, te voy a decir una cosa. Los que se burlan a Dios y menosprecian el último momento de su vida para burlarse del Señor Jesús, no saben lo que hacen. Pero te voy a decir lo que sí pasa cuando ellos rechazan al Señor Jesús, abrazan al pecado, ignoran el poder de Jesús, ese poder redentor, escogen la tiniebla antes que luz, escogen el infierno antes que el cielo, escogen ser condenado y atormentado por la eternidad, escogen el infierno antes que el cielo. ¿Sabes qué? El Señor dijo: perdónalo porque no saben lo que hacen. Hoy en día hay aquí gente sentada y no sabe las consecuencias del pecado. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, la Biblia nos enseña que estamos destituidos, corridos, echados fuera del cielo por nuestro pecado. Y esa es la primera consecuencia. La segunda dice en Romanos 6, 23, que la paga del pecado nos enseña que el pecado trae una paga, mi hermano. Y la paga es pagar eternamente en el infierno. Tampoco no saben que la ira de Dios está en contra de ellos. Quizás el ladrón escuchó esas últimas palabras del Señor: Elí, Elí, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi hermano que estás aquí, tu pecado ha hecho una división entre vos y Dios, pero tu pecado hizo que el mismísimo Dios abandonara a su Hijo allí en la cruz para que pagara por nuestro pecado. Él descargó todo el poder de su ira sobre Jesús y Él llevó tu pecado y mi pecado. El castigo que yo merecía y que vos merecías por los pecados, Jesús lo cargó y lo llevó. Y Él dijo esas palabras. Quizás el ladrón escuchó eso. O quizás el ladrón escuchó: consumado es, hecho está, el pago por el pecado nuestro ha sido cancelado en la cruz por medio de nuestro Señor Jesús. Y esa es la buena noticia, mi hermano. Quizás hemos vivido como ladrón, quizás hemos sido perversos y quizás vivimos una vida en pecado, pero gracias a Dios, Dios pagó por nuestro pecado. Y podés, como el otro ladrón, reconocer tu pecado. Mi hermano que estás aquí, terminando, ahora sí puedes poner la imagen, hermano, ¿sí? Mi hermano que están aquí, y te pido una cosa, mi hermano, concéntrate en eso, concéntrate, mira, Jesús, Rey de los judíos, los dos ladrones a la par de él. Uno decidió burlarse del Señor Jesús, así como los romanos, los soldados y los fariseos y los escribas se burlaron del Señor Jesús. Si vos sos el rey, salvate, baja de ahí y salvanos a nosotros. Y ellos decidieron gastar lo último de su saliva, el último momento de su vida, solo en burlarse del Señor Jesús. Pero el otro que estaba a la par, que quizás también había vivido su vida mala, sufriendo, lleno de pecado y como ladrón. Quizás no había escuchado a su papá y a su mamá las enseñanzas, o quizás sí, no lo sabemos.
No sabemos la situación de ninguno de ellos, pero sí sabemos que el último ladrón a la par del Señor tuvo su momento de oportunidad, el último momento de su vida para ser salvo. E hizo una cosa: se arrepintió de su pecado y lo reconoció. Y lo siguiente que hizo es mirar a Cristo el Señor Jesús. Y miró el sacrificio, escuchó la palabra del Señor y escuchó que dijo: hecho está. Cuando escuchó eso, supo que quizás ahí el Señor le podía salvar. Bendito sea Dios misericordioso, que hasta el último momento de nuestra vida Él nos permite y nos da un tiempo más para ser salvo y para recibir ese perdón de pecado. Bendito Dios. Y hoy que has venido por primera vez, no te vayas sin antes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Necesitas perdón de pecado. El ladrón tuvo un último momento. ¿Quién sabe que si quizás salís de acá, quizás morís, quizás partís? Y si te vas de este mundo y tus pecados no son perdonados, vas a ir al infierno. Y ahí vas a desear como aquellos que se burlaron del Señor Jesús, aquellos que gastaron las últimas gotas de su saliva en burlarse en el Señor Jesús. Y allá en el infierno te retorcerás como un gusano en el fuego, sufriendo, y desearás que te saquen de ahí. Pero ya no habrá oportunidad porque menospreciaste tu última oportunidad. ¿Qué vas a hacer hoy que has venido por primera vez? ¿Qué vas a hacer? La oportunidad es ahora, ya, ahora. En el libro de Juan 3, versículo 18, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La opción está en tu mano. Si crees, no vas a ir al infierno. Si te arrepentís, no vas a ir al infierno. Pero escucha, si no crees, vos mismo te pusiste la guillotina en el cuello. Vos mismo, si no te arrepentís, te pones la esposa o la soga y te tirás directamente al infierno. Porque la Biblia dice: el que no cree ya ha sido condenado. En tu mano está ahora la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a decidir arrepentirte de tu pecado. Deja esos pensamientos como los otros ladrones escuchaban a los otros. Deja todos esos pensamientos que tenés y que no te dejan acercarte al Señor Jesús. Muchos de ustedes están aquí y han venido un montón de veces a la reunión y no se han querido arrepentir, no han querido levantar la mano para recibir a Cristo. Ahora es el momento. No te vayas sin recibir a Cristo. Que Dios bendiga su palabra, mi hermano. Josué.